Durante su ministerio mortal, siguieron al Salvador grandes multitudes. A enormes cantidades de ellos él predicó, enseñó y hasta alimentó. Pero sus ministraciones más memorables de perdón, bendiciones y actos de sanidad fueron para las personas en forma individual, de acuerdo con sus necesidades. Los líderes del sacerdocio deben trabajar juntos mediante el Espíritu. No hay otra manera de hacerlo que esta: orando, ayunando, consultando entre ellos, demostrando interés y volviendo a orar. Estos son los elementos de la verdadera flexibilidad, y estas son las maneras de satisfacer las necesidades individuales. Dos días después de que Douglas y Kerry Showers se unieron a la iglesia, él fue transferido en su trabajo. Recibimos a los misioneros y después que nos dejaron su mensaje, les invitamos a que regresaran. Tomamos las charlas por un tiempo y asistimos a las reuniones de la iglesia por más o menos 2 meses. Yo me estaba preparando para volver a la Fuerza Aérea, pero queríamos bautizarnos antes de irnos para que las 2 misioneras que nos estaban enseñando pudieran vernos bautizados. Nos bautizamos y salimos 2 días después. Y de inmediato nos inactivamos porque había muchas cosas en nuestras vidas que no pensábamos que podríamos superar y que nos privarían de ir a la iglesia. Por no tener a nadie que les hermanara y fortaleciera, estuvieron virtualmente perdidos por casi 7 años. De San Luis nos fuimos a una ciudad de Mississippi y allí nos vino a visitar en una ocasión un miembro de la iglesia. Creo que se nos había asignado como maestro orientador. Me preguntó si nosotros estaríamos interesados en volver a la iglesia y yo le dije que no, que me sentía muy culpable y creo que ni se lo comenté a mi esposa por años. Finalmente, un líder de quórum que entendió su papel como pastor les fue a visitar, se hizo su amigo y les ayudó a regresar. Él me pasó el brazo por los hombros y me dio la bienvenida otra vez a la iglesia. Y se aseguró de que los maestros orientadores venían a visitarnos. Cuando nos activamos, él me habló unas cuantas veces en cuanto a recibir el sacerdocio de Melquisedec y a que se me ordenara élder. Y se aseguró de que tuviera muchas cosas que hacer en la iglesia para mantenerme ocupado. Los hermanos con los que trabajé se activaron. Estuvieron dispuestos a volver a la iglesia y hablar francamente con nosotros. Pero ante todo, fue nuestra responsabilidad como miembros de la presidencia del quórum quienes tuvimos que hacer el esfuerzo de ir a buscarlos. Una vez que tomamos contacto con ellos, nos dimos cuenta de que muchas de las familias estaban dispuestas a volver a incorporar el Evangelio a su vida y a aceptar los principios que se les enseñaban. Muchas veces la inactividad se debe a que las personas no conocen su deber, a no conocer el Evangelio. Yo estaba inactivo por razones tontas. Por lo menos así lo veo ahora, pero en ese momento eran importantes para mí. Pero cuando comprendí que los miembros de la iglesia y los líderes del quórum no se iban a dar por vencidos, que iban a ser pacientes y seguirían amándome, no tuve problemas en despojarme de todas aquellas razones que tenía para permanecer inactivo. Y una vez que aquellas razones se marcharon y me di cuenta de que era un ser humano con fallas que tenía que esforzarme por superar, me fue más fácil volver a la iglesia. A medida que los líderes del sacerdocio buscan la guía del Espíritu y se asesoran mutuamente, serán conducidos a quienes deben servir. Ni el hermano Wade ni yo conocíamos al hermano Maxwell, y yo llevaba poco tiempo como presidente del quórum de élderes, pero el obispo me había dado la asignación, y el hermano Maxwell había sido seleccionado como uno de los candidatos a élder que más preparado estaba para regresar a la iglesia en ese momento. Así que fijamos un día para visitarlo y fuimos a verle una tarde. Debo confesar que tenía un poco de temor, porque a nadie le agrada que le rechacen.
A nadie le gusta que le digan que no, pero cuando oramos con el hermano Wade en mi casa antes de salir, sentí que el espíritu era muy fuerte, y en ese momento tuve la seguridad de que las cosas saldrían mejor de lo que había pensado. No fuimos para tener una conversación informal con el hermano Maxwell, ni tampoco para decirle que le echábamos de menos en la iglesia, ni que deseábamos que él y su esposa regresaran a la iglesia, sino que le hicimos saber cuán importante era que él fuera ordenado elder, tanto por él mismo como por su familia. Me di cuenta de que el hermano Maxwell se había sentido conmovido por la invitación, y antes de salir de su casa, obtuvimos su compromiso. No le dijimos que le dábamos tiempo para que lo pensara, ni para que lo conversara con su esposa, sino que le hicimos la invitación de comprometerse a regresar al Evangelio y a prepararse para ser ordenado al oficio de elder, para que con el tiempo él y su esposa pudieran entrar en el templo. Los hermanos Maxwell aceptaron el desafío. Los hermanos Spader fueron asignados como maestros orientadores especiales para hermanarles y enseñarles el Evangelio. Han sucedido muchas cosas maravillosas. Fui ordenado elder en la iglesia. En diciembre, mi esposa, quien no era miembro, se unió a la iglesia y yo tuve el honor de bautizarla. Fue para los dos una experiencia muy especial, fue realmente increíble. Desde entonces, nuestro barrio fue dividido y ahora contamos con 8 unidades. Y aunque no estamos en el mismo barrio que los Spader, ellos siguen visitándonos todos los lunes. Hace un tiempo fui llamado como segundo consejero en el quórum de élderes y realmente me gusta lo que estoy haciendo, me gusta mucho. Cuando vi cómo las cosas habían tenido éxito con el hermano Maxwell y su familia, comprendí que había otros que necesitaban el mismo tipo de cometido, ese mismo tipo de desafío en su vida. Y si están listos y si el Espíritu nos guía de la manera que nos guió al hermano Maxwell, eso mismo puede suceder muchas veces. Eso es lo importante. Mientras repasaba su lista de candidatos a elder, David Morris leyó el nombre de Lewis Wilson, un hombre que había estado inactivo por muchos años, y se propuso que llegaría a él de alguna manera. Empezó a venir a verme, siempre con alguna broma, y también alguna enseñanza para que tuviéramos fe. Parecía que el hermano Wilson iba a tratar de volver a la iglesia, lo cual nos animaba bastante. Fue en ese momento que en una reunión del Comité Ejecutivo del Sacerdocio, hablamos con el líder de los sumos sacerdotes y el obispo en cuanto a asignar a un hermano bien preparado para ser el maestro orientador del hermano Wilson. Fue precisamente después de que recibimos el consejo de que podíamos ser más flexibles que nunca en la organización del sacerdocio y de que podíamos utilizar a sumos sacerdotes para los candidatos a elder. Y entonces el hermano Mel Wallace, que es el patriarca de la estaca de Birmingham, Alabama, y que es un verdadero patriarca en todo el sentido de la palabra, una gran persona con una bellísima tradición en la iglesia, fue asignado como compañero del hermano Wilson antes de que él volviera a la iglesia. Apenas se activó, se llamó al hermano Wilson para servir como secretario auxiliar del quórum de élderes. Decidimos antes de que el hermano Wilson viniera por primera vez que emplearíamos ese tiempo para capacitarlo y para enseñarle sobre el quórum de élderes y el sacerdocio, porque hacía mucho tiempo que había estado fuera de la iglesia y fuera del sacerdocio. Así es que cada vez que hablábamos de algo en nuestras reuniones de presidencia que creíamos que él no entendía, nos deteníamos. Leíamos parte del manual del sacerdocio de Melquisedec y hablábamos de lo que estábamos haciendo. Todo me parecía un rompecabezas. Había cosas que realmente quería saber, pero no podía entender. Pero finalmente todo quedó bien claro. Y me ayudó mucho. Ahora puedo entender mucho mejor.
3 meses más tarde, se llamó al hermano Wilson para servir como presidente de la rama 3 de Birmingham. Los líderes del sacerdocio no pueden ministrar en forma individual a todas las personas de las que son responsables. Tienen que apelar a todos los recursos del sacerdocio. La orientación familiar es el plan del sacerdocio para la administración de los santos. La orientación familiar es algo que en muchos quórums de la Iglesia resulta difícil de lograr. En nuestra presidencia de quórum, consideramos que la clave es tener entrevistas personales del sacerdocio y hacer a los hermanos responsables de sus asignaciones, pidiéndoles que informen a sus líderes. Uno tiene que tomarse el tiempo de sentarse a hablar con los maestros orientadores sobre las familias. Si no lo hace, entonces es apenas un programa y no una misión de amor. Cuando yo me siento, o cuando uno de mis consejeros se sienta para efectuar una entrevista personal del sacerdocio, la persona que tenemos enfrente es muy importante para nosotros, y así se lo hacemos saber. Les hacemos saber que estamos interesados en ellos y que les amamos, y que ellos vayan y hagan esos contactos con los hermanos y hermanas del barrio, y que es importante para nosotros que vuelvan y nos informen sobre las necesidades y los deseos de los miembros de la Iglesia. Kevin Wade ha captado el espíritu de la administración en su asignación de orientación familiar con la familia Jacks. La hermana Jacks no iba a la iglesia porque estaba confinada a una silla de ruedas, y su esposo no era miembro. Un domingo de tarde sonó el teléfono y cuando atendí era un joven que me preguntó si era la hermana Jacks y le dije que sí. Y me dijo que deseaba venir por mi casa para hacerme una rampa para entrar y salir con la silla. Al sábado siguiente, Kevin llegó a eso de las 7 de la mañana y después de un largo día terminó la rampa. Yo conozco las dos caras de la moneda, la forma en que uno vive sin el Evangelio y la forma en que vive con él. Le aseguro que se hace difícil sin el Evangelio. Sentí en mi vida la justicia de Dios, no encuentro otra forma de decirlo. Un día acepté el Evangelio y después me aparté. Y sentí un gran dolor en el corazón. Casi lo perdí todo, mi familia, que es lo más importante para mí, pero ahora estoy tratando de salir adelante, de subir la escalera poco a poco. El Evangelio es lo más importante para mí, pero ahora estoy tratando de salir adelante, de subir la escalera poco a poco. El Evangelio es lo más grande que tengo en la vida. Todavía me queda mucho por aprender en el Evangelio. Hay muchas cosas para las que no tengo habilidad, pero pongo mi fe en Jesucristo. Tengo en mi corazón el deseo de servir y eso es lo que voy a hacer. En su proyecto para la hermana Jacks, el hermano Wade pidió la ayuda de un amigo que no era miembro de la iglesia. Por medio de su ejemplo, David Blanchard, su esposa y también el hermano Jacks se han unido a la iglesia. No es difícil, somos nosotros quienes lo hacemos difícil. Pero la esencia está en las personas que se interesan por los demás y hacen algo al respecto. Los unos sirviéndonos a los otros. Esa es la realidad. Y al actuar de esa manera y demostrar nuestro amor e interés genuinos, logramos el éxito. El ministrar a los demás no es cosa fácil. En todos los casos requiere paciencia, sacrificio y gran amor. Yo crecí en la iglesia, pero dejé de ir cuando tenía unos 15 años. En una época en que me sentía bastante mal hacia la iglesia. Me costaba mucho aceptar ciertas creencias. En realidad, ese era mi mayor problema. Y estuve apartado por unos 15 a 16 años. Hasta que Paul Whiteside vino a verme.
Fuimos a visitarle a su casa y nos recibió en la entrada. La primera vez que vino, yo no estaba preparado. De hecho, ni siquiera le permití que entrara en la casa. Después vino unas 4 o 5 veces más. Yo miraba por la ventana para ver quién era y atendía, pero cerraba la puerta a mi espalda. Y hablábamos fuera de la casa apenas por unos minutos. Ante todo, yo sentía que se estaba creando una amistad. La parte de la enseñanza fue un proceso largo y lento, línea sobre línea y precepto sobre precepto. Fue muy perseverante en sus visitas. Y él venía con otro hermano que, si mal no recuerdo, se llamaba Ken Butler. Y siguieron visitándome, pero sin empujarme demasiado. Ese había sido uno de los problemas que había tenido antes con personas que llamaban a la puerta de mi casa, como lo hacen los vendedores ambulantes. Pero Paul y Ken se tomaron su tiempo. Para empezar, fuimos formando una amistad. Y a medida que nos fuimos conociendo mejor, se formó una confianza que me ayudó mucho. Mi esposo iba conmigo y los niños a la reunión sacramental, pero después de la Santa Cena se iba y nos iba a buscar cuando terminaba la reunión. Pero un domingo, cuando llegamos todos a casa, me dijo que tenía que hablar conmigo en privado. Así que fuimos a la habitación para hablar a solas. Estaba bastante conmovido y me dijo que necesitaba hacer un cambio en su vida. Quería hacer a Cristo parte de nuestra vida y quería leer el libro de Mormón porque sentía que era verdadero y que contenía cosas que le iban a ayudar, y leímos el libro juntos. A medida que estudié y aprendí más sobre el templo y la iglesia, y vi la oportunidad de estar junto a mi esposa y nuestros hijos juntos por la eternidad, lo cual hasta ese momento no entendía bien, supe que eso era precisamente lo que deseaba. Creo que ministrar quiere decir amar a los demás. Y yo siempre lo relaciono con la orientación familiar. Es el tener 4 a 5 familias y conocerlas y amarlas lo suficiente como para poder percibir esa guía. Eso puede equivaler a ayudar a alguien con una mudanza, el estar al tanto de alguien que haya quedado sin empleo y necesita la ayuda del especialista en empleos del quórum o del barrio o de la estaca. Quiere decir no tener miedo de tratar de ayudar a alguien. Una de mis familias ha estado inactiva por un par de años y yo les he visitado todos los meses. Y hubo un momento en que parecía que cada vez que les visitaba, ellos se encontraban más alejados. Pero en una de esas visitas con mi compañero del sacerdocio, sentí que debía hacerles escuchar mi testimonio y hacerles un desafío y decirles cómo me sentía. Todos derramamos algunas lágrimas aquella noche y les hice saber cuánto les amaba y cuánto deseaba que regresaran a la iglesia. Y ellos me dijeron que sabían que debían volver. Cuando llegó el momento de orar, les pedí que nos arrodilláramos. Y todos nos hincamos en círculo y recuerdo que volqué mi corazón pidiendo que algo pudiera conmoverlos. Me gustaría poder decir ahora que él es un presidente de rama o algo así, pero no lo es. De hecho, todavía no van a la iglesia. Han ido una que otra vez, pero lo cierto es que cuando les visito todos los meses, ellos me agradecen y me dicen que nuestras conversaciones están teniendo un buen efecto en su vida y que me consideran un amigo. Y para mí eso es tener éxito. Para mí, eso es ministrar. Todos los que hemos servido en la iglesia sabemos que la gran mayoría de las cosas que hacemos parecen no tener ningún efecto positivo. Pero tengo un testimonio de que debemos ser constantes en nuestras ministraciones.
La constancia y la perseverancia son vitales. El tratar y seguir tratando, aun cuando nos parezca que no somos bien recibidos en ese hogar. El volver una y otra vez, confiando en que algo va a suceder en la vida de esas personas. Y uno estará a su lado y ellos regresarán.